¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy continuamos con otro video de orientación vocacional y en esta ocasión estaremos hablando de la carrera de Ingeniero Químico Industrial. Así que si te interesa saber a qué se dedica un ingeniero en esta área, pues bueno, suscríbete y comenzamos. Antes de comenzar, permítame presentarles a nuestro invitado especial. Les voy a presentar a mi amigo, el doctor José Luis Villegas, quien es egresado del Instituto Tecnológico de Los Mochis de la carrera de Ingeniero Químico Industrial, quien cuenta también con una maestría en Ciencias por la Universidad Autónoma de Baja California y un doctorado por la Universidad de Tijuana. Cuenta con gran experiencia dentro de lo que es el área de la cristalografía, de materiales, de cerámicos y también del área docente en distintos niveles educativos y ya estará compartiendo con nosotros también su experiencia dentro de lo que es la investigación. Así que, bienvenido doctor, bienvenido a Cápsula Channel. Hola Arturo, muchas gracias Arturo por la invitación. Nosotros felices de tenerte aquí en el canal y sobre todo que nos hables de tu carrera que es Ingeniero Químico Industrial. Pues platícanos, ¿a qué se dedica un profesionista en esta área? Bueno, pues Arturo, yo creo que al ser una ingeniería, ya sabes, ¿no? Lo primero que hace el ingeniero, que es, como siempre, en cualquier ingeniería de cualquier rama, es darle solución a todas las problemáticas que se presentan en diferentes sectores. En el caso exclusivo, cuando tú estudias ingeniería química, es en el sector manufacturero. Cuando hablo de un sector manufacturero, me refiero a transformar las materias primas, ¿no? En específico, como ordinariamente nos vienen diciendo ahora que sí, desde primaria, secundaria, preparatoria, de que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Ese dicho que tanto nos abruma y que realmente cuando llegas ya a estudiar una ingeniería química como tal, te das cuenta lo que conlleva esa materia, ¿no? Que realmente toda sustancia que se encuentra en la tabla periódica tiene un porqué, realmente para qué sirven las propiedades que tiene cada elemento, ¿no? Entonces, cuando tú estudias ingeniería química, te haces, ahora que sí, un poquito todólogo en varias ramas, en varios sectores. Porque, por ejemplo, en mi caso, a mí me apasiona analizar los materiales, ¿no? Materiales de ingeniería, por decirte, la cerámica, los polímeros, los materiales compuestos. Y por qué no decirlo actualmente, ¿no? Con esta pandemia, el diseñar los ventiladores, no diseñarlos exclusivamente uno como químicos, simplemente buscar la materia prima que te permita a ti optimizar más. ¿Optimizar qué? El recurso, la materia prima, pero que a su vez la empresa, al momento que tú optimizas, ¿qué haces? Ahorras dinero. Y cuando tú ahorras dinero dentro de una empresa, pues realmente es cuando pues percibes mayor gratificación por parte de una empresa, pero sobre todo, ¿para qué? Para tener unas bases sólidas en el área de matemáticas, sobre todo, física, química y, por qué no decirlo, hasta en bioquímica, ¿no? Porque entonces esto nos va a permitir a nosotros el desarrollo de procesos y productos innovadores. Y cuando digo procesos innovadores es que, ojo, no es crear cosas nuevas, es darle el target, el plus, el valor agregado que mejore de una manera más óptima el rendimiento de dichos productos y sobre todo que te posicionen más a ti como un ingeniero como tal, ¿no? Entonces, yo creo que en mi caso muy particular, soy responsable de un diseño también, de instalaciones y operaciones dentro de procesos que exclusivamente vayan dirigidos a transformar, como lo mencioné anteriormente, las materias primas, las sustancias químicas y, ¿por qué no?, manipular células vivas, algunos microorganismos, o por qué ahorita que está todo el boom, el auge de las energías limpias, transformarlas en productos que realmente la sociedad requiera. Entonces, si tú, Arturo, quieres estudiar ingeniería química, debe de tener dos vertientes. Optimizar el desempeño de procesos y productos industriales. Okay. ¿Para qué? Para identificar sus limitaciones y oportunidades. ¿Oportunidades en función de qué o para qué? Para el modelado, mediante una simulación de la integración de algún software computacional que te permita a ti de manera digital
analizar los fenómenos o las consecuencias que puede tener algún error en un cálculo estequiométrico, en calcular mal una temperatura, una presión, que en ocasiones no los consideramos y realmente son factores o variables muy importantes para un químico. Entonces, si nosotros logramos identificar esto, plasmarlo, podremos nosotros validar y corregir muchos procesos físico-químicos que nos va a permitir entonces entender y mejorar todas las posibles aplicaciones que tenga. Pero si por ahí traes una vertiente experimental, que te gusta descubrir, crear, innovar, pues ahora que sí, esta carrera te lo va a permitir. ¿Por qué? Porque la química tiene una rama muy exclusiva que te permite a ti caracterizar y evaluar todas las pruebas en los nuevos procesos, que actualmente se conoce como los famosos pruebas de control de la calidad. Entonces, el ser ingeniero químico te da mucha apertura porque en el transcurso de la carrera te enseñan materias, como lo mencionaba, de química, de física, electrónica, industrial, ¿por qué no? Entonces, empiezas a adaptarte como un poquito todólogo de algo, ¿no? Sin embargo, tú ya al final de la carrera es cuando dices, ¿de qué me voy a hacer experto? En química, en procesos, en manufactura, en diseño, en fisicoquímica como tal, en materiales. Entonces ahí es cuando para mí, Arturo, vino la parte difícil. ¿A qué área te vas a dirigir? A mí la verdad me apasiona mucho materiales y en su momento cuando estaba como estudiante o estudiando o ejerciendo la carrera, me fascinaba analizar mucho las aguas. Estar en aguas ahora que sí, determinarles todos los parámetros fisicoquímicos y ver realmente qué sucede con el agua. Cuando realmente, por ejemplo, en nuestra zona, aquí en Tijuana, creemos que tenemos muy buen agua y cuando realmente no lo tenemos. Entonces, desde analizar el hierro, el cromo, el manganeso, ¿y quién nos garantiza que realmente el agua está bien, que es el agua idónea? Y sobre todo una propiedad, Arturo, que no debemos de descuidar nunca, el pH. Claro. Descubrir, a mí me ha permitido mucho descubrir el tabú de la famosa agua alcalina. ¿Qué beneficios tiene? Pues yo te digo, como químico, como ingeniero químico, ninguno. Te daña más que lo que te contribuye o te beneficia. Entonces, empiezas como cuando ya terminas tu carrera, Arturo, como ingeniero químico, te das cuenta de muchas cosas que nos tenían encapsulado, de que el átomo no se crea, que el átomo no se ve, que el átomo no se toca. Pues sí, teóricamente, porque ya cuando estás como químico, que empiezas a manipular equipos de caracterización con un microscopio electrónico de barrido, un microscopio de fuerza atómica, un microscopio de transmisión, te das a la tarea de que realmente sí, el átomo no lo tocas, no es tangible, pero sí es visible, claro, de manera como una radiografía ordinaria, ¿no? Entonces, medirlos es lo más fabuloso. Cuando realmente decimos, el famoso Armstrong, el nanómetro, el picómetro, y que realmente lo empiezas a ver dentro de un equipo, en propios objetos, productos que tú diseñaste, que tú manufacturaste en un aula, pues realmente eso es muy gratificante. Todavía agrégale cuando te toca ir a una empresa como auditor o que te piden el apoyo de por qué alguna resina no se está fundiendo, no está llegando a la temperatura óptima, y que son personas que tienen tiempos, que son expertos dentro del proceso, y que tú los ves y realmente, ¿qué fue? Oye, ¿le diste un pretratamiento térmico a la resina? No, ahí está. Es que no lo dice el producto, ¿no? Es que el proveedor asume que tú lo sabes hacer. Entonces, lo vuelvo a mencionar y lo puedo reiterar mucho: cuando estudias ingeniería química, vas a tener la capacidad de resolver problemáticas, pero con un pensamiento crítico y sobre todo, ojo, en ingeniería química tienes que tener muy buen pensamiento, pero sobre todo disruptivo. Tener apertura al cambio. Algo que también me pasa, me acuerdo cuando empecé la carrera, tenía miedo a la tabla periódica, porque era la tortura, te la tienes que aprender. Y realmente cuando llegan los profesores te dicen, la tabla periódica ahí va a estar, la tabla periódica ha prevalecido por años, quien la creó ya no existe, no le puedes modificar nada, ya está establecido. Mejor siempre date la tarea de tener tu tabla periódica a la mano e identificar para qué sirve, sus propiedades, y con eso, ¿no? Ahora que sí es como el diccionario, ¿no? Que debe tener un muy buen ingeniero químico, saber en dónde está la tabla periódica, y sobre todo, pues hay los libros especializados en ello, como el manual del Perry, ¿no? Que
Ahí, ahora que sí, ahí viene todo el quehacer, el deber ser y sobre todo cómo hacer las cosas como ingeniero químico. Claro, claro. O sea, estamos viendo entonces que en la ingeniería se requiere en todos los niveles. Y sobre todo, como decías tú, o sea, la parte de optimización en una empresa es súper mega importante, porque eso le puede ahorrar muchísimo dinero, así como también le puede dar cabida a nuevos utilización de materiales. Por ejemplo, ahora que estamos en la cuestión de pandemia con el COVID, de repente era como que ocupamos cubrebocas, necesitamos ventiladores, necesitamos mascarillas, pues con lo que tengamos, ¿qué podemos hacer? Y ahí entra el ingeniero, ¿no? A ver, ahorita hay que pensar, solucionar problemas, qué tengo, con qué puedo trabajar y cómo lo puedo hacer bien, ¿no? Básicamente es Claro. optimización. Pues de hecho eso es, o sea, me refiero cuando tú vas a optimizar es ahorrar. Ahora, es muy curioso, fíjate, Arturo, cuando se vino esta crisis, ¿no? En cubrebocas, como lo mencionas, pues un cubrebocas tú lo podías fabricar en tu casa, ¿no? Simplemente ahí tú como ingeniero, pues la palabra te lo dice, ¿no? Ingenio. ¿Cómo vas a crear? ¿Cómo vas a modificar? ¿Cómo vas a planear? ¿Cómo le vas a dar solución a esa problemática? La problemática no es de la sociedad, la problemática es tuya porque eres un profesionista. Y tú como profesionista debes darle solución a los problemas que se están presentando. ¿Cómo? Pues es tu problema. Para eso están los diferentes sectores, ¿no? ¿Qué fue lo triste? Que las grandes empresas, los grandes monopolios, no tuvieron la capacidad de solventar y de cubrir esta demanda. Y no es porque los ingenieros no hayan podido, no. Simplemente las materias primas se escasearon. Y al momento que tu materia prima, tu elemento químico, tu sustancia, no cuentas con ella, pues es imposible que un ingeniero pueda diseñar. Podrás diseñar en un software, en papel, calcular, trazar, lo que tú quieras, y en papel es una cosa, porque ya realmente cuando lo llevas a un proceso, que lo estás llevando a la práctica, que realmente ya se acabó la simulación, ahí es cuando entra, ahora que sí, el labor del ingeniero. Y ojo, algo muy importante, el cálculo, el diseño, sí, te pagan muy bien, pero donde te pagan mejor es cuando estandarizas el proceso. Claro, Y producción. cuando digo estandarizar el proceso, no me refiero a todo el boom que, tú ingeniero químico, pones la máquina. No, 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 no. Hay personas que son especialistas en el área, otras ramas, que uno como ingeniero químico tiene que ser multidisciplinar. Un ingeniero químico, ¿qué va a hacer? Estandarizar 3 variables que las usamos en el día a día: presión, temperatura y volumen. Con eso, Arturo, la llevas de ganar como profesionista, sobre todo en el área química. Controlar los procesos, cámaras inertes, cómo un gas noble beneficia en un cuarto limpio. Imagínate, ahorita no puedo dar los nombres de varias empresas porque no me lo permiten, pero ir a estandarizar los cuartos limpios, el ir a ciertas partes, a ciertos restaurantes y ver sus procesos de microorganismos, el cómo se encuentran las superficies, desde que llegas, cómo te reciben en una pandemia, te das cuenta que realmente la sociedad no está capacitada para ello. Pero tú como ingeniero químico visualizas y ¿qué haces? Analizas. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? ¿Qué puedo evidenciar? Pero evidenciar de una manera positiva, de una manera muy disruptiva, muy crítico-analítico, pero sobre todo que beneficie. Vamos buscando siempre como ingeniero químico el beneficio, no el prejuicio. De nada sirve que te diga, Arturo, ¿por qué no traes cubrebocas? ¿Por qué no tienes lentes? No, mejor porque no te lo proveo. Claro. Oye, pero es que no está bonito. A ver, acuérdate, el cubrebocas es para evitar las microgotas, hablando de esta pandemia, ¿no? Sí, claro. Entonces, que no las expulses como tal. Oye, los lentes, pues ya traigo mis lentes, ¿para qué quiero otro? Oye, que la máscara facial, pues sí, traes la máscara facial, pero no traes cubrebocas. Eso y nada es lo mismo, ¿no? Entonces, pero ¿cómo nosotros como ingeniero químico vamos a hacer entender a la sociedad? Es difícil. Nosotros diseñamos, manufacturamos, estandarizamos, mas no concientizamos el cómo se vaya a usar lo que se creó, ¿no? Como tal. Sí, claro. Y yo creo que igual más adelante, cuando hablemos de las diferentes ramas con las que trabaja el ingeniero, ahí podemos ver exactamente como el papel de cada uno, ¿no? Ah, claro. Y ahorita mencionamos, bueno, la siguiente pregunta es sobre habilidades y aptitudes del ingeniero. Entonces ya mencionamos por ahí pensamiento crítico, creatividad, innovación.
¿Qué otra habilidad se necesita en esta carrera? Fíjate, Arturo, más que una habilidad, creo que es muy importante mencionarlo, tener muy buena ética profesional. Claro. Muy buena ética profesional. Y cuando lo digo ética profesional, va en función de que, sí es cierto, hay muchas series en la tele, por mencionar alguna, ¿no? Breaking Bad. Realmente cuando eres químico la ves y dices, eso es una mentira. Cuando realmente estás haciendo un proceso desde una práctica de laboratorio dentro de una institución educativa, es lo primero que el estudiante quiere hacer, quiero fabricar eso, y realmente uno como ingeniero químico no puede hacer eso, ¿no? Va en contra de ideales, de tu ética profesional, y sobre todo, sí es cierto, como químico aprendes muchas cosas, tienes la capacidad de ahora que sí mezclar muchas cosas y obtener buenos resultados, porque como ingeniero químico, pues, ¿qué te puedo decir? Puedes mezclar N cantidad de cosas que tienes literalmente en tu casa y con tener un cambio energético, un cambio calórico, haces maravillas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, como lo mencionas, tener pensamiento crítico, ser muy disruptivo en cómo piensas, la creatividad y la innovación, que todos lo traemos como tal, sin embargo, no muchos lo llevamos, lo ejecutamos por el temor, ¿no? La ética profesional y sobre todo tener, Arturo, algo que considero muy valioso, la apertura al cambio y saber escuchar. Saber escuchar porque tienes que participar de una manera muy activa porque pues ahora que sí, los problemas del día a día, pues es la sociedad, cambian. Por ejemplo, a mí me llena mucho de incertidumbre cómo el ser un país, pues me atrevo a decir, no tercermundista, un país pues de buen nivel socioeconómico, le estamos apostando a las energías combustibles, a las energías fósiles, cuando otros países ya le están apostando a las energías verdes, ¿no? Sin embargo, eso es muy triste, es muy preocupante para mí como ingeniero químico, todo lo que podemos explotar, todo lo que podemos descubrir, por la zona geográfica donde nos encontramos, pero pues no queda en nosotros, por eso yo le apuesto mucho que lo que mencionamos, ética profesional, mucha ética profesional y sobre todo algo, ser líderes. Algo que ha funcionado actualmente, Arturo, en mi trayectoria profesional, más ahorita, ¿no? Que me dedico a la docencia como tal, en diferentes materias, en diferentes instituciones, tengo el gusto de colaborar. Yo siempre le digo a los estudiantes, yo no soy profesor, yo no soy catedrático, yo soy uno más, soy integrante de este equipo, soy parte del grupo, pero sobre todo inculcándoles el liderazgo, el de que sí puedes y lo tienes que lograr, y sobre todo, ya cuando eres líder o las personas te reconocen como un líder, te conviertes en un ejemplo. Y cuando eres el ejemplo, pues eres la admiración de muchos y eso genera que el mismo estudiante o las personas que te rodean o tus colaboradores se aprenden de ti a tomar decisiones muy asertivas, pero decisiones muy asertivas en función de qué, de su propia administración del tiempo. Yo siempre les inculco lo siguiente, les digo, el que tú te quedes más en tu trabajo no significa que eres el mejor obrero. Para mí eres el obrero o el peor obrero porque no estás optimizando tus tiempos. Claro. Nunca vas a adelantar tu trabajo siempre va a estar. Si tu horario es de 8 a 4, respeta tu horario. Si tu comida es de 1 a 2, come de 1 a 2, pero no en tu oficina. ¿Por qué? Porque tenemos que romper ese paradigma. No que voy a estar comiendo, voy a estar trabajando, no. Porque necesitamos como ingenieros despejar la mente. Porque recuerda que un ingeniero es muy creativo, es muy propositivo. Pero cuando un ingeniero está ciclado, está agobiado, está frustrado, no hace nada. Entonces, insisto mucho, hasta en ocasiones nos toca hacerla de marketing, vender algunos productos, hacerle difusión. ¿Por qué? Pues ahora que sí, por la parte de liderazgo, ¿no? Claro. Y yo creo que igual, pues ya lo comentaste, ¿no? El ingeniero no nomás trabaja solo, sino que trabaja con un equipo. Entonces hay que saber comunicar, hay que saber trabajar en este equipo para que todos se entiendan, todo se optimice, todos tengamos el mismo plan de acción y evitar conflictos, porque al final de cuentas estamos hablando de, puede ser una empresa o puede ser muy grande, muy pequeña, pero al final de cuentas es algo que yo voy a generar.
Y ahora si vemos por la parte de la docencia, pues es la parte ética que estoy generando en los alumnos. Entonces, pues claro que la comunicación y trabajo en equipo son cruciales también en esta carrera. Sí, ahora, fíjate, ahorita que complementando lo que mencionas, imagínate algo que me llama mucho la atención, fíjate, y soy ingeniero, no soy administrador. Me llama mucho la atención cómo otras áreas u otras carreras como tal desconocen lo que es el desarrollo organizacional, desconocen un plan estratégico como tal, desconocen cómo implementar un Canvas. Entonces, es algo que nosotros como ingenieros es como el microchip que nos dan, mejora continua. Claro. Mejora continua, mejora continua y mejora continua. Y si mejoras, optimizas. Y si optimizas, ahorras recursos. Entonces, cuando la empresa ahorra recursos, pues te lo aplaude. Pero ¿qué hiciste para? ¿Cuántas en líneas de producciones con un segundo que tú disminuyas en la producción, que disminuyas un cuello de botella en una línea de producción, hay millones, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante que tú como ingeniero también tengas ciertas habilidades administrativas, contables, porque como ingeniero tienes un presupuesto. Y le comentaba, por ejemplo, mucho a mis estudiantes el presupuesto es papel, el flujo efectivo es lo que tienes para invertir. Entonces, si nosotros no recuperamos ahora sí el dinero que estamos invirtiendo, pues vamos a la quiebra, vamos a fracasar, como cualquier proyecto, ¿no? Un proyecto de inversión. Y algo que también es muy importante mencionar es cuando tú ya estás dentro de una organización, de una empresa, de un colectivo o de lo como lo queramos llamar, debemos de cuidar mucho el plan estratégico. Sobre todo que compartamos o se comparte el ideario filosófico que todos somos parte. Yo no soy jefe, soy tu líder. Somos compañeros de trabajo. Hay que sacar adelante este proyecto. ¿Cómo? Entre todos, ¿no? Claro. Que teóricamente y que no se diferencie quién es más que en otro, ¿no? Porque al fin y al cabo es un administrador, un contador, un ingeniero electrónico, un ingeniero industrial, por mencionar, un computor, un ingeniero en computación, desde donde lo queramos ver, requerimos de diferentes áreas. Por eso, Claro. el ingeniero siempre tiene la apertura al cambio. La apertura al cambio, ¿en función de qué? De que ocupamos colaborar. ¿Colaborar cómo? Ahí es lo interesante. Por eso digo, el ingeniero siempre debe de ser crítico, analítico, disruptivo. Que tristemente no todos tienen esa habilidad, pero se puede trabajar en ella. Claro. Se puede trabajar en ella. A mí siempre me han dicho, oye, eres muy analítico, ¿por qué te quedas callado? Porque eso me enseñaron mis profesores durante la carrera. Antes de hablar, analiza. Claro. Antes de opinar, cuestiónate. Y una vez que analices y te cuestiones, ahora sí, plantea. ¿Por qué? Porque tienes que ser visionario. Pero tristemente, actualmente no nos fomentan eso. No fomentan eso. Ahora es algo que se me pasaba a mencionarte ahorita. Un ingeniero no memoriza. Un ingeniero químico no memoriza. Imagínate, yo siempre le digo a mis colegas, a mis amigos, yo tengo 2 neuronas. Y en esas 2 neuronas, si yo memorizara la tabla periódica, se me acabarían. Y créeme que a cualquier papelería donde vaya está la tabla periódica. Sí, claro. Mejor me doy a la tarea de que como ingeniero, de saber en dónde están las herramientas, dónde está la información para aplicarla. Ese es el quehacer del buen ingeniero. Saber identificar qué herramientas, qué elementos, qué teoría necesita para resolver la problemática y resolverla. No memorizar. ¿Por qué? Porque la teoría ya está. El campo y la teoría son dos contextos totalmente diferentes. Sí, claro. Y bueno, ahorita que ya estás platicando de varias áreas donde se puede desenvolver el ingeniero químico, ¿qué otras áreas? Aparte por ejemplo, en una empresa, ya hablamos de control de calidad, de optimización, de ser el líder del equipo, pero ¿qué otras áreas hay dentro de la carrera? Pues áreas puede estar, por ejemplo, está la de calidad, está la de manufactura, está la de procesos, está la de un laboratorio, está la de un cuarto limpio, está la de caracterización, está la de diseño y creación como tal. El campo de un ingeniero químico, ahora que sí, lo mencionaba Arturo, es muy amplio, es muy amplio. Ahora que sí es, ¿qué es lo que a ti te gusta y dónde te ves a corto, a largo y a mediano plazo, ¿no? Por ejemplo,
A mí me gusta mucho la investigación y me encanta la investigación. Sin embargo, llegó el momento en que sí, hice mucha investigación, hice proyectos, colaboré y lo que quieras, pero realmente encontré mi vocación, que era ser docente, ¿no? La docencia, que digo, la docencia ha sido muy gratificante para mí como ingeniero químico y ya empiezo a saber vertientes, ¿no? Sin embargo, a mí nunca me pasó por mi cabeza que realmente iba a dar clases. Realmente nunca me imaginaba qué tan exitoso iba a ser el impartir clases. Ya me tocó también, ahorita mencionabas, como ingeniero, manejar presupuestos en un área donde estuve colaborando. Y es muy bonito el cómo resolver problemáticas. O sea, como dicen, hay que accionar. Hay que accionar, pero antes de accionar hay que pensar. Entonces, el campo, el área, insisto mucho, un ingeniero químico es multidisciplinar. Ahora que sí, imagínate cuántos proyectos han sido tan fructíferos, tan exitosos, que no doy las marcas, pero por ejemplo, pon una purificadora de agua. A corto plazo no es rentable, pero a mediano a largo plazo, ya aquí en Baja California, por la zona geográfica, va a ser muy rentable. Entonces, pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a visionar? Rara vez. Pero sin embargo, ahorita ya empezamos el chip. Por ejemplo, ¿qué decían? Que el agua del mar, tratarlo es malo, sí, va a beneficiar. Sí, pero una persona ajena a la química va a opinar. Pero uno que está en el área, que conoce propiedades físico-químicas, que conoce el impacto ecológico que va a tener, y no te digo que soy verde, pero hay que ver el prejuicio, los problemas y lo que conlleva, no a corto, mediano, no, a largo plazo. Sí, vamos a tener agua, pero ¿cómo va a estar nuestra flora, nuestra fauna, el ambiente? Entonces, de nada sirve que como profesionista le dé solución a una problemática cuando realmente vas a destapar más. Claro. Entonces, ahí entra otro campo, otra área que puedes experimentar, las áreas de energía. Del tratamiento de las aguas. Entonces, te lo vuelvo a insistir mucho en ello, el ingeniero químico es multidisciplinar. Ahora que sí, el ingeniero químico se pone los límites, no le ponen los límites como tal. Por eso es muy importante desde cuando ingresas a la carrera, a qué te quieres perfilar. Muchos estudiantes me comentan y colegas también del sector me dicen, oye, es que tú eres bueno para la química. No me gusta la química. No me gusta la química. Y me dicen, oye, pero ¿cómo impartes química? Le digo, ¿quién te dice que yo imparto química? Imparto materias relacionadas a química, pero no la química como tal. Imparto materias a aplicación, diseño de procesos industriales, donde evalúo rentabilidad, inversión, retorno de inversión, proyecto de inversión, estrategias, flujo, presupuestos, y dices, oye, pero eso no es tu carrera. ¿Quién te lo dijo que no es mi carrera? Para eso hay materias que te empiezan a perfilar y tú las empiezas a pulir. Entonces volvemos a caer ese cono, Arturo, de hasta dónde quieres llegar, tú pones los límites. Tú pones los límites. Entonces, por ejemplo, ahorita actualmente me siento muy feliz, impartí una materia creatividad e innovación en emprendimiento. El nombre suena muy redundante, cuando realmente ese nombre es proyecto de inversión. Oye, soy ingeniero, no soy contador, no soy administrador, pero ¿por qué imparto esa materia? Porque me gustan los números, porque me gusta crear, porque me gusta implementar, porque me gusta dar soluciones. Entonces, volvemos otra vez al cono. ¿Por qué le gusta mucho la planeación estratégica si no tiene nada que ver en un desarrollo organizacional? No, díctale, plantéale, dale una instrucción a un operador, a un integrante de tu equipo, a ver cómo le entiende. Y a cómo le entiende, le implementa. Lo mismo que hace un estudiante cuando le pones una instrucción. Sí, claro. Es que yo lo entendí así. Entonces vuelves. Por ello, tú como ingeniero debes de tener muy buena visión y sobre todo los conocimientos muy generales de lo que es una planeación estratégica como tal. Y sobre todo, es muy triste cuando les preguntas cuál es el ideario, cuál es la misión, cuál es la visión. Ni la conocen. Entonces, vuelvo a insistir y creo que no me voy a cansar de decirte, el campo es muy amplio, los límites te los vas a poner tú, porque problemas en la sociedad, en diferentes sectores, siempre va a haber. Perfecto. Y ahora,
Más o menos, ¿cuánto es lo que anda ganando un ingeniero químico aproximadamente mensual? Mensual, sin temor a equivocarme, Arturo. Cuando un ingeniero químico se mete a validar procesos, sobre todo farmacéuticos, anda en unos 50,000 pesos mensuales. Si un ingeniero químico se mete a control de la calidad, a estandarizar, a optimizar, ahí el salario se va más arriba. Todo va a depender del giro que tenga la industria manufacturera. Ahora, ojo, si como docente, tú como ingeniero químico, como docente, a lo mejor sí, no vas a ganar mucho, pero es costo-beneficio. Sí, Tú claro. preparas, tú preparas el talento para que vaya a ejercer dentro de una empresa, ¿no? Entonces, puede andar u oscilar entre los 50,000 pesos, si quieres ver mensual, o hasta más. Me tocó la fortuna de formar profesionistas que ahorita se encuentran en Nueva Zelanda. Pues ellos, olvídate, ellos están ganando y ojo, realmente el salario va en función de cómo resuelves problemáticas. Claro. Ahora, es muy importante también, Arturo, actualmente que tengas tus certificaciones. El que tengas ya una certificación te asegura más dinero. El que tengas más experiencia te asegura más dinero. Entonces, en ocasiones, cuando eres ingeniero químico, el salario va en función de tu experiencia, de las certificaciones y sobre todo al área expertise que eres, porque te reitero, no es lo mismo que va a ganar un ingeniero que está dentro de un cuarto limpio que ya estandarizado al que se encuentra en el diseño, a validar, a estructurar, a estandarizar ciertas variables físico-químicas o parámetros físico-químicos, o que está dentro de un laboratorio como tal, caracterizando, viendo si realmente, imagínate, en un marcapasos, en un ventilador, algún error, pues créeme que Sí, pues claro. ese ingeniero va a tender a ganar más. Un ingeniero que se encarga de analizar la parte óptica, olvídate, pero son ingenieros que realmente son expertos en un área nada más, que ellos no los mueves de ahí porque se encargan de validar nada más. ¿Sabes qué? Imagínate en una industria aeroespacial, una falla en una fibra de carbono, en una aleación, en una turbina, pues ¿qué conlleva? Desastres, ¿no? Claro. Imagínate un ingeniero químico que haya validado la fibra de carbono en un carro de la Fórmula 1, en un avión, en un barco de militar como tal. Entonces, puedes ir desde lo micro hasta llevarlo a lo macro y en función de ello, pues va a ser tu salario. Pero actualmente el salario de un ingeniero químico mensual, por lo bajito, recién egresado, con poca práctica, anda en unos 30,000 pesos. Ok. Y conozco personas pues que realmente ganan más. Sí, claro, y como lo mencionas, depende mucho de qué tan capacitado estés, qué tanta experiencia tengas, la preparación, la educación continua, o sea, ahora sí que depende del área pública, privada, hay muchos factores, pero ese es como un rango aproximado, ¿no? Más o menos. Ah, claro, imagínate en mi caso, ¿no? Pues literal, puedo estar mezclando la docencia con la investigación, la docencia con una auditoría, la docencia con un diseño, la docencia con X cosa, ¿no? Por citar algunos ejemplos, y por algo que para ti o para mí sea muy insignificante, para otra persona es muy gratificante. Claro. Como lo que es insignificante para unos es gratificante. Como para unos lo que no se optimizó, para unos sí se optimizó. Entonces, son pequeños detalles que de poco a poquito va generando valor agregado y que entre más valor agregado, ¿qué sucede? Mayor ingreso vas a percibir, ¿no? Entonces, yo creo que, y lo comentaba, ¿no? En una reunión, en un panel con unos colegas, les decía que ellos están dentro realmente en una industria manufacturera y yo como docente me decían, oye, salte de la docencia, eres muy capaz, eres muy bueno, no. Prefiero formar talento, formarte profesionistas de calidad que vayan a desarrollar, que vayan a implementar, que vayan a ejecutar lo que aprendieron dentro de un aula conmigo. Y eso es lo más gratificante para mí. Sí, claro. Y entonces es donde vuelvo a caer o volvemos a caer a qué? A la ética profesional. ¿Cómo formas al talento? Porque es capital humano. Y ese capital humano en un futuro no muy lejano, que es a corto plazo, pues ¿quién garantiza que no va a diseñar los frenos de mi auto? Claro. ¿Por qué no? Tristemente a un escenario muy cruel, mis muletas, mi silla de ruedas, mi marcapasos, mi prótesis, no sé. Entonces, no sé, ¿qué tal si los alimentos
que estoy consumiendo o algo que utilice, ellos lo diseñaron. Sí, claro. Entonces, Claro. yo creo que es más la satisfacción, uno, como formador de ese talento, formador de ese capital humano, decir, oh, yo lo formé, que el que te saluden. Ahora está muy chido, y siempre lo digo, muy chido, muy interesante cuando te preguntan, oye, pero ¿en qué momento diste ese cono, ese giro en tu vida de ser aquel estudiante callado, aquel estudiante que no hablaba, aquel estudiante que era de libro, aquel estudiante solitario, a ser un estudiante totalmente, ahora que sí, lo opuesto, ¿no? De manera positiva de, oye, qué cool piensas, qué cool implementas, qué cool desarrollas, pero ¿quién te lo hizo? El mismo docente en el aula. Uh-huh. Y cuando ahora que sí, como dicen, cuando estás en la jugada, cuando mezclas la vieja escuela de tus profesores, cuando implementas todas las herramientas tecnológicas que hay actualmente, pues detona para bien. Y detona para bien al grado que el estudiante dice, wow, qué cool lo que él estudió. Y lo más chido, Arturo, que me ha pasado así como ingeniero químico, imagínate, ir a darle una conferencia a niños de preescolar, hablarles de un rayos X. Uh-huh. Eso ha sido muy interesante. ¿Cómo explicarle a un niño la importancia que tiene un rayos X? Para ellos no le puedo decir una radiografía, para ellos era un esqueleto, una calaca. Entonces era muy interesante el cómo ir creando, cómo ir innovando, cómo ir vinculando, gestionando toda la información para que le quedara claro la importancia que es una imagen, una fotografía cuando te quebraste un hueso o que hay una fractura y generar esa seguridad de prevención. Ahora fíjate, Arturo, ahorita que me haces esa pregunta también me acordé de algo. ¿Cuántos de nosotros, y digo cuántos, porque yo creo que hasta alguna vez a mí se me ocurrió, ahora con pandemia, pues el caos total, mezclar vinagre, pino, cloro, agua y cuánto líquido había, oye, pues de milagro no nos intoxicamos. Exacto. Endemoniadamente, la verdad, porque no puedo decir de otra manera, caóticamente, mezclar vinagre con cloro, pues no sé en qué momento se nos ocurrió. Afortunadamente no hubo pues muchos casos muy interesantes, ya nada más faltó que mezclaran ahí el famoso sultán con otras cosas, ¿no? Entonces, Sí. el ingeniero químico también tiene esa habilidad, sobre todo para lo de higiene y seguridad, de plantear ciertas normas, ciertas cosas, ¿sabes qué? Esto se manipula así, esta es una hoja de seguridad, sirve para esto, te dice cómo hacer, el qué no hacer, y cierta temperatura, el famoso rombo ese de seguridad que en ocasiones lo vemos pegado en un laboratorio y no tenemos ni la remota idea de para qué sirve, el cómo confinar, el cómo desechar los residuos. Entonces, volvemos a caer a algo que ética profesional. No pasa nada, échalo ahí. No pasa nada a ti ahorita. Exacto. Pero ¿qué tal si esa agua que vas felizmente a la playa está contaminada y ahí pagas los platos rotos? Después nos empezamos a lamentar, el agua está contaminada, se murieron los peces, pero todo eso es consecuencia de uno mismo, de las malas prácticas que tenemos, ahora que sí, como integrante de la sociedad. Exacto. No, definitivamente hay mucho campo laboral, tiene mucho campo de aplicación, hay muchísimas ramas como lo mencionas. Ahora sí que cada quien debe de determinar qué le gusta, a qué se quiere dedicar, y la docencia siempre es una muy buena opción también para aquellos que nos encanta esa parte de la educación y que nos encanta formar, ¿no? Nos encanta transmitir esos conocimientos para que estos jóvenes ahora lo pongan en práctica, ¿no? Y sí es cierto, es súper gratificante cuando ya ves yo siempre les digo, como esos polluelos que de repente ya los ves allá todos unos gallos, ¿no? Profesionalmente. Y eso para mí es una súper estrellita, de decir, formé parte de ese camino, ¿no? Sí, efectivamente, Arturo. Entonces, fíjate, puedes ir, ahora que sí, como ingeniero químico desde la industria manufacturera hasta la industria farmacéutica. Uh-huh. Ahora, ya estás en la industria farmacéutica, pues ¿por qué no entrarle al área de biotecnología, a la industria de manejo de residuos, algunas empresas productoras de equipos industriales, especialistas,
¿Por qué no convertirte en un experto en la producción de algunos fertilizantes, que ahorita está el boom como tal, que muchos tenemos el tabú de que los fertilizantes son malos? Pues sí son malos, pero hasta cierto punto cuando no controlas. Entonces, vuelve a caer el ingeniero químico. Hay que controlar, hay que medir, hay que estar visualizando, estableciendo, creando, innovando para un fin que beneficie a la sociedad como tal. Imagínate qué sucedería, y es una pregunta que créeme que todos los días me la planteo. ¿Qué puedo mejorar hoy? ¿Qué tengo que hacer hoy para mejorar? Y una vez que me planteo esa pregunta, es muy difícil para mí responderla. ¿Qué voy a hacer hoy? Y una vez que logro ahí medio responderla, Arturo, digo, ¿pero cómo lo voy a hacer? Porque el querer y hacer son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Entonces, creo que el ingeniero, por eso soy ingeniero, porque me gusta pensar, porque me gusta cuestionarme, porque me gusta ahora sí diseñar, crear. Sin embargo, en ocasiones, pues como todo, hay limitantes, ¿no? Entonces, como dicen ordinariamente, y yo lo planteo mucho, la verdad, ingeniero sin calculadora no es ingeniero. Ingeniero químico sin tabla periódica y sin calculadora no es ingeniero químico como tal. Y sobre todo lo más interesante, ingeniero que no tiene la capacidad de crear, de resolver, de transformar, de innovar, de romper los paradigmas que se presentan en el día a día, yo creo que no es ingeniero como tal, Arturo. Yo creo que el ingeniero por ello es muy criticado. Muchas ocasiones dicen, es que el ingeniero se cree mucho. Y siempre la respuesta que yo he dado en diferentes paneles es que les digo, no es que nos creamos mucho. Simplemente voltea a ver tu entorno y dime qué no ha creado un ingeniero. Claro. Desde la silla de tu comedor, desde el refrigerador, desde la cocina, desde el instrumental que utiliza un médico como tal. ¿Quién lo diseñó? ¿Quién creó una aleación, por ejemplo? Uh-huh. Cómo en diferentes deportes ha ido cambiando la tecnología, por ejemplo, en el ciclismo, de ser bicicletas de hierro forjado como tal, a tener bicicletas de fibra de carbono. ¿Quién lo hizo? Pues un ingeniero. Uh-huh. Un ingeniero que realmente dijo, hay que ver cómo mejorar esto. Y esa es la pregunta que se tiene que hacer cualquier ingeniero, Arturo. ¿Cómo voy a mejorar lo que ya tengo actualmente? Uh-huh. ¿Cómo voy a hacer las cosas de la mejor manera? Pero siempre, siempre con ética profesional. Sí, claro. No, o sea, es demasiado extenso y pues ya estamos viendo la importancia del papel del ingeniero en todos los campos. Entonces, a mí me gustaría, ya para ir cerrando esta parte, me gustaría que les dejaras un mensaje para todos aquellos que quieran estudiar esta carrera. ¿Qué mensaje les puedo dar, Arturo? Ojo, yo creo que más que un mensaje es un consejo, Arturo, más que un comentario o algo, es más un consejo. No le teman a la química. Para mí la química ha sido una ciencia, y al ser ciencia es lo más interesante, porque cuando es ciencia implementas el famoso método científico. Creo que para ser ingeniero químico o estar en el área de química tienes que ser muy observador. La observación es parte del día a día si quieres estudiar química como tal, y sobre todo que no temas a plantearte problemáticas y sobre todo a plantearte qué es lo que va a suceder. Hacer ahora que sí una simulación en tu mente, ¿no? Ahora que sí dices, hacer tu locura interna para posteriormente llevarla al campo como tal, ¿no? Entonces, yo creo que el estudiar ingeniería química para mí ha sido lo más bonito que me ha pasado por mi cabeza. Desde niño siempre me ha gustado mucho explorar, siempre me gustó jugar mucho con la tierra, me gustó jugar mucho con piedras, me tocó hacer travesuras con ellas como tal. Entonces llegó el momento en que, ¿qué le puedo decir a los estudiantes? Tengo un posgrado en materiales como tal, nunca me imaginé que me iba a ser experto en el área de cerámicas, y las cerámicas se derivan de la tierra como tal, de literalmente la arena, y cómo la misma vida me dio la oportunidad de analizar esa parte, ¿no? Entonces, yo el mensaje que les doy ahora sí es, no le teman a la química,
bienvenido al mundo de la química. La química es una ciencia muy noble y es tan noble que si analizas tu entorno te vas a percatar que todo lo que te rodea y se escucha como muy, muy ya ordinario, todo lo que te rodea es química, sí, pero hay que agregarle algo. Todo lo que nos rodea es química, pero todo lo que nos rodea es materia. Y si es materia, hay átomos y los átomos los podemos cuantificar y cualificar. Eso es el valor agregado y el target que tienes tú como ingeniero químico. El poder cuantificar y cualificar la materia es lo más bonito que pueda haber. El voltear y cuestionarte cómo surge la madera, cómo se diseñó una estufa, cómo se diseñó el televisor, cuántas veces se nos ocurre, y es algo que yo lo hago en clase con mis estudiantes, llevo una pantalla y le digo, tócala. ¡Wow! Los colores. Y le digo, esos son gases nobles. Los que usas para tu globito bonito de helio son gases nobles. Entonces, como ingeniero químico, rompes paradigmas, rompes esquema, no eres raro. Y como me dijo mi profesor cuando empecé a estudiar ingeniería química, el buen químico, el buen ingeniero químico, el primer libro que debe de leer es El Alquimista. Que sí es cierto, es una mentira, pero una vez que lees El Alquimista, te motivas a ser un buen químico, a crear, a innovar, a hacer aleaciones, si mezclo esto con esto. ¿Qué pasa? Pero en papel. Entonces yo creo, los invito mucho, descubran química, no le tengan miedo a la química. Si vas a estudiar ingeniería química, qué bueno, te lo aplaudo. Si vas a estudiar químico industrial, si vas a estudiar bioquímica, si vas a estudiar QFB, químico farmacobiólogo, bienvenido. La química es una ciencia multidisciplinar y ojo, siempre recuerden algo, vamos a ocupar de otras áreas. Ojo, si vamos a crear un producto, ocupamos a alguien de marketing. Si vamos a vender algo, ocupamos un contador, un administrador. Muchas carreras que nosotros ahorita las vemos como de que, hey, tú no eres diferente. No, los tenemos que ver como un conjunto de todo en uno. Porque vamos a ser, no somos dependientes de, pero sí nos ocupamos de él, de acá, de allá, para hacer un muy buen estructura profesional que nos permita, como coloquialmente decimos, una cabeza no piensa igual que 5. Y esas 5 puede ser un administrador, un contador, un ingeniero químico, un ingeniero industrial y, ¿por qué no?, un electrónico o un ingeniero en computación. Entonces, le reitero, no le teman a la química es muy noble. Desde el momento en que se comen un limón, unos tostilocos y que les duele su panza, desde ahí ya estás aplicando química. Desde ahí, desde el momento que te levantas y dices, oye, ¿por qué mi boca huele feo? Ya estás aplicando química y el vil tema del pH, ¿no? Entonces, les digo, la química siempre la vas a aplicar. Entonces, eso que ya suena rutinario, todo lo que nos rodea es química, o todo lo que tenemos en nuestro entorno es química, sí. Pero ¿qué valor agregado le das? Oh, me huele la boca. Oh, el pH, ¿cómo lo traeré? Oye, ¿por qué cuando como no me huele la boca? Entonces, empiezas a hacer, es lo que te mencionaba Arturo, un pensamiento disruptivo. Claro. Un pensamiento disruptivo. Entonces, yo los invito y creo que no me voy a cansar. Yo me siento muy orgulloso, muy feliz, apasionado de ser ingeniero químico como tal. Yo nunca dije quiero ser tal carrera, no, dije yo quiero estudiar ingeniería química como tal y hasta la fecha, créeme que no me arrepiento de haber seleccionado esa carrera. Todo estudiante que quiere estudiar química es porque le gusta explorar, porque le gusta observar y sobre todo porque le gusta descubrir. Y ojo, se los digo, yo odio la química orgánica. Yo soy inorgánico a más no poder, pero eso no significa que no sepa química orgánica. Eso sí. ¿Vale? Entonces, ese es el mensaje con el que quiero concluir. La química se divide en muchas áreas, pero ojo, soy ingeniero químico, no sé todo de química. Claro, definitivamente. Y pues sí, así como lo mencionas, pues es cada quien busque su área, cada quien desenvuélvase en lo que quiera y pues al final de cuentas nunca perder los valores éticos, ¿no? Eso sobre todo, Arturo, no perder nunca los valores éticos. Y ojo, Arturo, y lo voy a mencionar sin ninguna pena,
creo que el recurso económico no debe de ser una limitante para que tú seas un profesionista. Yo vengo de una familia muy humilde que sacrificó muchas cosas, hasta el sacrificar un plato de comida para hacerme una persona de bien. Entonces, creo que ustedes actualmente o todos los estudiantes que quieran ejercer esta carrera, hay muchos programas de beca que en su momento yo no tuve la oportunidad de ellos o que no estaban como tal o era muy difícil accesar a ellos. Actualmente ya hay muchos programas de beca. Yo lo que les dijera es mejor busca una beca en caso de que no tengas el recurso económico, busca a alguien que te apoye, que hay muchas personas que lo hacen y nunca dejes tu carrera trunca. Siempre lucha por lo que te propones, siempre lucha por lo que quieres lograr. Y ojo, recuerda algo muy importante y eso también lo tengo todo el día, todos los días cuando antes de acostarme y dormir y despertarme siempre digo, el ser humano que no tiene sueños, el ser humano que no ilusiona, el ser humano que no ambiciona, no tiene nada que hacer en esta vida, ¿no? Es a lo mejor un poquito cruel, es un poquito rudo, pero pues es la realidad, Arturo. Tienes que tener sueños, tienes que tener ilusiones. Yo siempre le digo a mis colegas, yo no tengo metas, yo tengo objetivos, porque las metas se estructuran, los objetivos se logran. Entonces, luchen por lo que quieran, nunca escuchen de que eso no va a servir para nada, nunca dejes que alguien te quiera hacer menos de cómo te vistes, de cómo eres, de cómo hablas. Por eso vas a estudiar, por eso vas a ser un profesionista, que en el día a día tú te vas a dar cuenta de tu transformación. Y cuando te das cuenta de en lo que te estás convirtiendo, eso es lo más sorprendente. Y se los digo muy honestamente, yo cuando egresé de la carrera dije, no sé nada. Y cuando empiezo, como todos, no soy nada, no aprendí nada. Y cuando realmente empiezo a cursar un posgrado, ¿cuál fue mi sorpresa? Que estaba más difícil la carrera que el posgrado. Entonces, dices, Arturo, ¿qué hay que hacer? Prepararte profesionalmente, escuchar las cosas que te generen valor y lo que no, ahora que sí, al buzón de sugerencias. Y si eso que te están diciendo del buzón en algún momento lo puedes sacar, pues lo utilizas, si no, ahora que sí, nuevamente al spam, como dijéramos ordinariamente, ¿no? Sí, claro. No, pues ahora sí que ahí están, chicos, todos los consejos, tómelos y pues ojalá que se motiven, si en verdad quieren esa carrera, se motiven y le entren con todo. Ahora sí que sin miedo al éxito, como siempre estamos diciendo. Y pues bueno, pues José Luis, muchas gracias por tu tiempo, por tu participación y pues tomarte aquí un tiempito para aventarnos esta charla. No, igual Arturo, como te lo reitero, muchas gracias a ti, la verdad, y pues les deseo mucho éxito y qué más gratificante sería para mí tener futuros colegas, ¿no? Que hayan observado este video y si tienen alguna pregunta, Arturo, o algo que les surgiera o que te las hagan llegar a ti y con mucho gusto se las respondo así en una charla uno a uno y sin ningún problema. Y como siempre lo he dicho, bienvenidos al conocimiento abierto, ya el conocimiento no es de uno, es de todos, y bienvenidos a un mundo el cual se rige por la creatividad, por la innovación y sobre todo por la transformación de las materias primas en beneficio del medio ambiente como tal. Entonces, muchas gracias, Arturo. No, a ti, José Luis, seguimos en contacto. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando acerca de la carrera de ingeniero químico industrial. Si les ha gustado, no olviden darnos ese like, compartir, suscribirse y activar esta campanita para estar al pendiente de próximos videos. Y déjenos en los comentarios de qué otra carrera quieren que hagamos un video. Y me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.